Buenos días. Hola, hola. Hola Omar, buenos días. Buenos días. Si ven mi pantalla todos, muy buenos días. Sí, ya se ve. Buenos días, sí. Sí, Ah, claro. pues muchas gracias a todos en esta pequeña charla que vamos a tener sobre las soluciones de retail. Como mencionaron, mi nombre es Omar Murillo, yo trabajo en el equipo de Avigilon dentro del grupo de Motorola Solutions. Dentro de Motorola existe un sinfín de soluciones que se acoplan precisamente al nuevo esquema de trabajo que al día de hoy se está viniendo, ¿no? Hablando de pandemia, hablando de conexiones remotas, hablando de, en este caso, retail, y cuáles son esas soluciones que garantizan el funcionamiento de esta nueva época en estos clientes, ¿no? De retail. Pues de antemano, insisto, muchas gracias y vamos a proceder con la charla. Si hay alguna duda, por favor, como yo no veo quién esté levantando la mano, pues que me ayuden ahí a revisar si existe alguna duda. Claro Bueno, que sí, te lo voy mencionando. gracias. Este es un poquito de la agenda. Vamos a hablar un poquito de las particularidades del sector de retail, qué soluciones se adaptan hacia este segmento vertical. La pandemia que nos trajo, ¿no? Algunos casos de uso y si nos da un poquito de tiempo por el esquema precisamente del webinar, pues haremos ahí una sesión de preguntas y respuestas. Si no, pues con todo gusto, ya sea que la respondamos vía correo, vía telefónica, como ustedes gusten. Bueno, el sector, vamos a hablar un poquito del sector primeramente para entender retail, cómo es este mercado. El sector a nivel global, lo que le llamamos minoristas, pues tiene un gran valor. Aproximadamente estamos hablando de 31.8 billones de dólares para el 2023, que es prácticamente el próximo año, ¿no? Ha estado creciendo, crece más o menos a un rango del 5.3 en lo que vendría siendo ventas en este sector. Y es un mercado muy maduro y muy competitivo precisamente por las compañías, sobre todo norteamericanas y europeas, que están basadas en México. Sí, y también compañías que trabajan en estos eh, 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 Omar, se te está cortando un poco el audio. billones, 2.3 billones de dólares, 2.354 billones de dólares es el número en el 2022 que ha estado creciendo, como les comentaba, alrededor de un porcentaje del 5%, pero siempre ha estado insisto, en crecimiento continuo. ¿Qué pasa con las mermas? Eso también es un problema muy fuerte para lo que es retail. Yo creo que uno de los principales factores por los cuales cuando tenemos clientes de retail, eh, pues obviamente nos hablan, ¿no? Latinoamérica, aquí está, cada una de las gráficas representa cuánto es el porcentaje promedio de mermas que representan esos países. Estamos hablando que en México es alrededor del 2%, ¿sí? De lo que es ventas en lo que es México. Con lo cual, pues estamos hablando de un número muy alto en lo que vendría siendo este tema complicado que le atañen a los retails, ¿no? ¿Y esto por qué es importante conocerlo? Porque al momento de que empezamos a conocer estas estadísticas y estos números, nos permite empezar a abordar de mejor medida cuáles son esas soluciones que le puede interesar al retail y por qué acercarnos con un retail entendiendo cuál es el factor por el cual le puede interesar o no el platicar con nosotros, ¿no? Con nosotros me refiero a todos ustedes y nosotros en conjunto.
Ahora bien, de estos mercados minoristas, sí, se puede dividir en diferentes segmentos. Se podría llamar que es precisamente donde vamos a las tiendas y adquirimos nuestros insumos, ¿no? De manera, pues, presencial cuando asistimos a comprar. Hay también cadenas de suministros que vendrían siendo precisamente por transportes, ¿no? O pequeñas tiendas más alejadas. Y está la parte del comercio electrónico y corporativo. Obviamente todos estos sectores, todos estos retails tienen corporativos, con lo cual pues también es un tema de foco. Y el comercio electrónico, pues ahí donde nosotros entraríamos fuertemente, pues es en los dos primeros segmentos, donde la tecnología de Avigilon ayuda a reducir precisamente las pérdidas que existen en estos dos escenarios, ¿no? Donde hay pérdidas de inventario, ¿no? Tanto desconocida como conocida. Desconocida y conocida, pues ahí están en dos columnas que representan precisamente cómo puede generarse esa merma, ¿no? Ya sea de manera maliciosa, cuando alguien entra, cuando se genera un robo externo, cuando se genera un robo interno, que es precisamente cuando necesitamos analizar el vídeo o la data que tenemos y cuando existe colusión entre cada una de las personas que están internamente trabajando, ¿no? Fraudes a los clientes, que es cuando tanto puede ser interno como externo, fraudes en el sentido de que una persona puede internamente, un vendedor de alguna tienda, puede estar empezando a generar cancelaciones de productos sin estar el cliente presente, ¿no? Que son un poquito de las estafas, etcétera, ¿no? Robo efectivo, que es un poquito más alejado, y cada uno de ellos pues representa un reto que se tiene que resolver o se tendría que resolver o aplicando tecnología, aplicando sistemas de detección de integración con puntos de venta, ¿no? Leyendo lo que vendría siendo códigos de barra para cada uno de los pales que va borrando, es decir, muchas mecánicas que se tendrían que atacar, ¿no? ¿Y cómo se genera la merma? Sí, ya vimos cuál es el número que representa esa merma en cada uno de esos países. Sí, pero ahora, ¿cómo se genera? Pues aquí también está una estadística que nos dice aproximadamente cómo está ese porcentaje. En México, particularmente, mucha de esa merma viene de robo externo y robo interno. ¿Sí? Que son los principales detonadores por los cuales el retail está interesado en revisar cuáles serían esas opciones de análisis o de tecnología que pueden abordar a esos dos escenarios, ¿no? Hay otro por error o fraude del vendedor, que era lo que les decía, cuando un vendedor trata de generar cancelaciones o alguno de esos tipos de situaciones donde no necesariamente está el cliente presente. Y pues hay también lo que vendría siendo pérdida desconocida, que eso realmente es un número muy bajito. Y este es el origen de la merma, pero orientado precisamente a lo que vendría siendo si son empleados, lo que están involucrados y además cuáles son esos productos que están haciendo mayor enfoque o están más enfocados a que los hurtos o los robos se generen, ¿no? Comúnmente pues vemos que en tiendas de joyería y relojes son los más altos precisamente por el escenario del monto del equipo, pero miren, también está aquí tiendas de ropa y farmacias, que son, hoy día ya las farmacias están teniendo también una mecánica de no solamente adquirir medicamentos, sino ya también empiezan a funcionar como tiendas pues sí, de suministros de otro tipo de productos como son pues hasta jabones, ustedes lo ven comúnmente que ya no nada más vamos directamente a la farmacia a comprar medicamentos, sino hasta surtirse de algunos otros productos y entonces se convierte en un tema también de análisis, ¿no?
Entonces, estos son los principales mercados, perdón, como no verticales, sino áreas donde los clientes de retail están interesados en resolver, ¿no? Esto es la merma de inventario frente a inversiones en prevención de pérdidas a una inversión, es decir, que lo que significa en esta gráfica es las pérdidas que representan el total de todo el inventario, ¿no? Esta gráfica es muy interesante porque estamos viendo que la merma en inventario contra la inversión en la prevención de pérdidas, pues sigue superando por mucho lo que se está desarrollando o lo que se está instalando para poder atacarlo. Con lo cual, pues obviamente tenemos que generar nuevas soluciones para que esta gráfica pueda ser al revés. ¿Cómo? Pues obviamente generando inteligencia artificial y algunas otras soluciones que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y este es un pequeño resumen de lo que el sector minorista en Latinoamérica se ve, ¿no? Lo que los clientes de retail ven en este mercado, ¿no? Es un pues, daño económico bastante grande, tanto para los robos internos y externos, por los números que ya revisamos rápidamente, ¿sí? La merma, que se maneja como desconocida interna, es menos frecuente, pero lo que vendría siendo la que es por un tema externo es mucho, a veces es un poco mayor, pero va en colación también con lo que vendría siendo los fraudes internos. Se prevé que el retorno sobre la inversión en materia de seguridad seguirá creciendo. Es decir, hay un potencial enorme en este mercado para poder enfocarnos a soluciones. Realmente es un mercado, yo me atrevo a decir que el mercado de retail es un mercado donde es más rápido la curva de adopción de tecnología que cualquier otro mercado vertical, precisamente por este tipo de situaciones. Es más propenso a que existan mayores robos por los productos que manejan y por tanto los usuarios finales siempre están al día en poder buscar estas soluciones de inteligencia artificial y algunas otras cuestiones para poder solventar este tipo de inconvenientes que presentan. ¿Sí? Ahora, con este pequeño resumen que hicimos de cómo está el mercado de retail en general, hay muchos otros datos que si en algún momento dado les gustaría que los compartiéramos con todo gusto. Hay muchos más datos. Estos son los más relevantes, pero entendiendo precisamente en dónde están los talones de Aquiles de retail, pues entonces ahora sí, vamos a hablar un poquito de las soluciones de Avigilon. Si bien insisto, esta es una presentación que nos permite abordar algunos productos, no necesariamente quiere decir que sean todos, ¿no? Dependiendo del retail, dependiendo el tipo de producto que manejan. Retail es tan extenso como hay centros de distribución que tienen unas problemáticas diferentes, a las tiendas, ¿no? Hay tiendas donde ya nosotros llegamos, pero esas tiendas pueden ser desde pequeñas hasta grandes, más allá de los centros de distribución. O sea, es realmente un universo bien amplio que podemos atacar desde tiendas pequeñitas, luego tiendas más grandes, ¿no? Donde ya vamos a una tienda de mayor extensión y no tiendas que están comúnmente rodeando a la colonia, y luego de ahí pues centro de distribución. Es decir, son un universo bastante amplio de tecnología que podemos abarcar en cada una de ellas, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de reducir es la merma y los robos, ¿sí? Al mismo tiempo que hoy día la experiencia del cliente es muy importante. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios con retail, hemos hecho algunas pruebas de concepto. Por aquí tengo los datos de algunas pruebas de concepto que hemos desarrollado. Y hoy día no nada más es resolver estos temas de seguridad, sino también la atención al cliente. ¿Y cómo es la atención y la experiencia al cliente? Pues obviamente el negocio requiere conocer información que muy seguramente ustedes han escuchado de zonas de calor y algunas estadísticas que le permiten al mismo negocio identificar cómo funciona la operación dentro del retail. Nosotros tenemos algunas de esas soluciones ya en práctica
y hemos hecho pruebas de concepto que nos permiten mostrar al cliente precisamente no nada más cómo empezar a solucionar la parte de la merma, sino también la experiencia del cliente, todo combinado desde un mismo equipo, ¿sí? Como aquí dice, combinada con el mismo software. No necesitamos tener diferentes tipos de software para poder compaginar estos dos temas, experiencia y seguridad. Experiencia del cliente y seguridad hacia los clientes también, y seguridad a los mismos empleados o a los bienes de la empresa, ¿no? Entonces, Combinalros nos da una solución de cámaras y de software, ¿sí? De software que, insisto, nos permite analizar todo el contenido de lo que está ocurriendo. Yo hoy día ya no le llamo cámaras a las cámaras. Realmente, en mi punto de vista de cómo estos dispositivos han estado funcionando o funcionan hoy día ante los usuarios finales, es que son dispositivos que recolectan información. Ya no se trata nada más de ver una imagen, sino de recolectar información. Y estos dispositivos que recolectan información, por eso les decía que yo ya no les llamo cámaras, nos permiten que una vez que se recolecta esta información, poderla explotar. Y al momento de explotarla, pues es donde ya generamos estadísticos, generamos dashboards, generamos análisis que nos permiten también de manera forense identificar varios escenarios, es decir, muchas cosas que hoy estos dispositivos que nos recolectan nos permiten todavía ser más explotados, ¿no? Entonces, nuestras soluciones realmente se adaptan a todo este universo de retail, tanto a centros de distribución, donde los riesgos y amenazas son diferentes, a lo de las tiendas grandes, donde también son diferentes a las tiendas pequeñas. Entonces, nuestras soluciones realmente se podría decir que se adaptan desde soluciones pequeñas hasta un centro de distribución o corporativos. Ajá. Algunas de las tecnologías que voy a platicarles rápidamente en estos momentos, pues es obviamente dentro del mismo equipo en las soluciones de clasificar personas, y al momento de clasificar personas, hacer la búsqueda de personas que hoy día pueden ser hombres, mujeres, inclusive tenemos soluciones que hemos probado ya en algunas trabajos de pruebas de concepto, valga la redundancia, podemos ya trabajar con la experiencia de los visitantes, es decir, no nada más contar las personas, o sea, la cámara, como insisto, toma información, no nada más toma información de cuántas personas hay, de si son hombres o mujeres esas personas, pero hoy día, si el dispositivo, la cámara, está colocada de manera apropiada, podemos hasta conocer el estado de ánimo de los clientes que están entrando a la tienda, si están contentos, si están enojados, si tienen alguna, si a través de las condiciones de su rostro, pues podemos identificar si tienen si están en algún malestar, ¿no? Obviamente, pues el cubrebocas, ese es un factor que ahorita en el tema del COVID, pues resulta ser un problemita, pero fuera de ello, pues ya hasta podemos conocer cómo es el sentido de ánimo de esas personas que están visitando la tienda. Y por tanto, pues generar estadísticas, cuántas personas salieron de la tienda contentas. O en un momento dado, si las personas entran contentas, a lo mejor es un punto donde estadísticamente le permite decir al cliente, perdón, a los gerentes de la tienda o a los vendedores, estas personas, es buen momento para poder entonces hacer promociones y atacar a las personas de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque van con un sentido de ánimo feliz, ¿sí? Muy por el contrario, que si alguien va molesto, pues véndele ahí una promoción, pues obviamente no se va a lograr, ¿no? Entonces podemos generar no nada más la parte de la búsqueda por apariencia, sino todo este tipo de situaciones. Y la tecnología de detección de movimiento inusual, pues también nos permite detectar, o sobre todo en centros de distribución y tiendas grandes, en centros de distribución nos ha tocado, donde con las cámaras o con estos dispositivos que están aprendiendo de manera continua, nos permiten saber en situaciones de riesgo,
donde las personas están, por ejemplo, trabajando a alturas mayores a una determinada, pues sí, altura, ¿no? Y por tanto generar una alarma, ¿sí? Sobre todo cuando están, por ejemplo, operando con montacargas y una persona, pues, está a una altura mayor, pues entonces el sistema nos permite generar alertas de esos posibles riesgos de trabajo que también se vuelven un tema delicado en este tipo de complejos altos, ¿no? O centros de distribución donde tienes racks a alturas bastante complicadas de operar, ¿no? Y otras tecnologías, pues el reconocimiento facial, que era lo que les decía, no nada más sabemos qué tipo de clientes son, si están en una lista negra, si están en una lista blanca, si son clientes VIP, sino también saber el estado de ánimo. Y por tanto, entonces, conocer más información, no nada más de qué es Omar Murillo, y cuántas veces Omar Murillo ha entrado feliz a la tienda si es un cliente VIP. O al revés, si Omar Murillo, que es un cliente VIP, ya está molesto y detectamos que ha estado en esas condiciones, pues obviamente puede ser ahí un tema de que la gente de atención al cliente se procure el guardar esas condiciones, ¿no? Entonces, estamos hablando de un universo de seguridad hacia la tienda y atención y experiencia al cliente. El Smart Codec, pues obviamente toda esta información nos permite, mientras más resolución tenemos en estas cámaras para poder identificar precisamente los rostros y sus facciones, pues obviamente se requiere alguna cámara posiblemente con mayores megapíxeles que nos permitan identificar eso. Al momento de que estamos entonces utilizando cámaras de mayores megapíxeles, pues obviamente eso se vuelve crítico cuando lo analizamos y entonces revisamos ese video. Al momento de que entonces hacemos todas esas funciones, pues el ancho de banda resulta ser un factor importante. Avigilon tiene una plataforma, más bien una patente que se llama HDCM, que es precisamente el comprimir todas esas imágenes de video hasta un 50% con la idea de poder salvar ese ancho de banda y entonces que la tienda opere de manera adecuada, aún y con todos esos megapíxeles que estamos nosotros subiendo a los sistemas, ¿no? Comúnmente los sistemas de retail hoy día ya están en los 4 o 5 megapíxeles comúnmente, 2 megapíxeles en algunos casos, pero ya empiezan a subir más el estándar de 4 a 5 megapíxeles. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en una tienda que tiene 300 cámaras y en esas, no sé, 300 cámaras se está manejando esa cantidad de megapíxeles y todavía más allá queremos analizar toda esa información, pues obviamente el ancho de banda resulta ser un factor muy importante a considerar, ¿no? Eso es lo que podríamos, así de vista rápida, como solución integral, poder considerar. Pues obviamente el acceso a lo que vendría siendo esas instalaciones grandes con LPR, con torniquetes, como son estos centros de distribución, o en algunos lados, en algunos factores, lo que es tiendas propiamente, ¿sí? Con sistemas también de control de acceso hacia estos empleados o visitantes. Y, por ejemplo, en salones de ventas, pues a través del software ACC, detectar cambios de escena, objetos faltantes, tener esa resolución suficiente que nos permita identificar esos objetos, por supuesto, como lo mencioné anteriormente, y operaciones de inactividad de los empleados, o sea, cuando un empleado, pues vemos que, o lo analizamos que está, sin actividad, ¿no? Insisto, toda esta recolección de data es lo que nosotros nos enfocamos. Y una cosa importantísima, esta es una solución end-to-end. ¿Qué significa que sea end-to-end? Que tú puedes tener un universo de 1000 cámaras y esas 1000 o 2000 o 10,000 cámaras estar subiendo su información a través de, por ejemplo, sistemas como la nube y tener un solo dashboard que nos dice cómo están todas esas tiendas, ¿no? Hay muchos, todavía al día de hoy, muchos sistemas o soluciones de cámaras
que también te brindan eso, pero que al momento de que tienes 10,000 cámaras, pues cada cámara es independiente. Entonces, el manejar todas estas estadísticas, juntarlas y mostrarlas hacia el operador, ese es el reto. El reto no es que la cámara tenga esta capacidad de análisis. El reto es que la cámara analice todo esto y subirla en un depositorio, si ustedes lo quieren llamar así, un depositorio donde todo esto se recolecte y el operador pueda con un solo clic revisar toda esta información, ¿no? Esas son soluciones end-to-end que manejamos. ¿Y qué soluciones también ofrecemos para la pandemia? Pues obviamente el primer desafío pues es que los clientes y empleados usen la máscara, ¿no? Usen todavía en las últimas noticias de gobierno se está identificando o cada uno de los gobiernos pueden hacer el uso de cubrebocas de manera obligatoria para ciertos lugares. Entonces eso pues obviamente la gente que está encargada de estos centros comerciales pues van a tener que adaptar a estas nuevas regulaciones que puede el gobierno implementar y por tanto pues identificar que se está cubriendo con estas políticas pues para que no lo sancionen, tanto de los visitantes, que son sus clientes, como de los, todavía más de los empleados. Entonces, ¿cómo detectar que se está utilizando el tapabocas de manera adecuada? ¿Sí? Y pues obviamente esta necesidad va primero por la protección de cada uno de nosotros al ser conscientes de esto, pero también más allá de eso, el gobierno que puede dictar estas obligaciones ante estos negocios, ¿no? Por ejemplo, la distancia social, ¿sí? Aun y cuando conocemos que en Latinoamérica pues no comúnmente se practica mucho, pues esto es algo importante que se debe de empezar a considerar o que consideran los retailers, ¿no? Pues sobre todo la afluencia o el aforo de gentes que pueda existir dentro de sus negocios. Tenemos un caso de éxito también donde estamos contando personas que están ingresando a una tienda departamental y al momento de que ingresan también manejamos en un dashboard hacia el gerente de la tienda y hacia los mismos visitantes. El gerente puede ver qué tanto está ya siendo su tienda visitada, ¿sí? Y si está llegando ya al nivel de umbral de la cantidad de visitantes y eso lo hace de manera, no tiene que instalar ningún tipo de sensor, no tiene que instalar un guardia que esté ahí contando por persona o de uno en uno. Eso lo puede subir directamente a todas sus tiendas y saber cuáles son esas tiendas. Entonces, eso nos permite también revisar si el aforo está subiendo a un determinado número, pues obviamente seguramente la distancia social nos está cubriendo, ¿no? No nada más dentro de esos retail, sino también en oficinas. En oficinas también hacia los empleados y visitantes se puede adaptar, que era lo que les decía, ¿no? Que no solamente en los tiendas se puede trabajar, sino también dentro de los corporativos, que es una cosa importantísima. ¿Y qué prioridades también se han ido incrementando? Ustedes ya han visto que muchas de las tiendas hoy día ya puedes hacer el pick-up de tu mercancía o de lo que quieras, lo que estás comprando vía electrónica, ¿no? A través del comercio electrónico. Tú haces tu carrito y comúnmente ya puedes ya sea mandarlo a pedir o hay gente que prefiere pasar por ella al momento de que regresa a casa. Entonces, este mercado está incrementándose. Es más o menos de 35,000 millones lo que ha estado representando este mercado y ha aumentado alrededor de un 87%. Es decir, con la propagación del virus y el tema de la pandemia, este mercado que hace 3 años más o menos, antes de que empezara la pandemia, empezaba a ser visto para estas tiendas de retail, hoy ya casi es un tema importantísimo. Entonces aquí también tenemos que tener dispositivos que nos permitan identificar que una persona que va por su producto es la persona que es, ¿no? A través de ya sea reconocimiento facial o algún identificador
y entonces conocer que realmente las personas correctas están recolectando sus mercancías, ¿no? Entonces ahí también es donde hay un punto interesante de análisis para lo que es retail. ¿Y cómo nosotros nos vemos? Pues obviamente una evolución del monitoreo de video en vivo. Eso va evolucionando, ¿sí? Sin costos adicionales. Es decir, que toda esta data suba hacia un depositorio y que esto no incremente los costos hacia los clientes de retail, ¿sí? Y la innovación, es decir, aplicando todas las tecnologías de inteligencia artificial que ya disponemos para ello, ¿sí? Y que ayuden a frenar, en el caso del COVID, la propagación del virus, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Motorola? Está uniendo todas las tecnologías que está comprando. Tiene alrededor de más de 10 empresas diferentes que se encargan a soluciones de seguridad electrónica, y entre ellas están ya soluciones como les decía, de satisfacción al cliente, y algunas de la nube, por ejemplo, control de acceso en la nube, etcétera, que nos permiten entonces, cuando Motorola desarrolla soluciones end-to-end, pues benefician tanto al usuario final como a los integradores, ¿sí? Que en particular es prevenir, proteger y responder. Ese es el eslogan que nosotros manejamos aquí dentro de Motorola. Prevenimos precisamente utilizando esta inteligencia, ¿sí? Al momento de que analizamos mejor los riesgos. Y si yo les dijera, por ejemplo, que una persona en un robo interno, en un centro de distribución, se localizó, y esa persona hoy día, antes no era un delincuente, ¿no? Hoy ya, al momento de que lo identificaron y a lo mejor lo agarraron con equipo que estaba hurtando, pues hoy día hasta pues le cortan el contrato y va a las autoridades, ¿no? Pero no está ahí el reto es conocer también de esa persona quiénes eran sus posibles cómplices, y es ahí donde el análisis el análisis forense se vuelve crucial, porque si el usuario final tiene horas y horas y días y meses de grabación, y tiene un sinfín de cámaras, entonces ¿cómo un operador puede identificar esa red que seguramente está internamente operando? Entonces la única manera es analizar imágenes de video que me permitan identificar que esa persona comúnmente estuvo con otras personas asociadas, y por tanto empezar ahí el análisis forense. Pero al momento de que nosotros analizamos, podemos prevenir cuáles son los puntos y amenazas que el negocio está padeciendo, precisamente al momento de que estamos analizando mejor y previniendo que no vuelva a ocurrir, al momento de que estamos protegiendo y respondemos ante las situaciones que están generándose ya de alertas, al momento de que ya estamos entonces generando nuevas mecánicas de análisis y por tanto responder con mayor antelación. Y de ahí pues todo esto ir hacia la nube, ¿no? Se le llama Avigilon Cloud Services, y todos los dispositivos, sean cámaras, lectoras, servidores, etcétera, etcétera, van directamente a la nube, y el cliente, perdón, en este caso el retail, puede tener acceso a toda esta información para poderla descargar en dashboards, saber cómo están sus tiendas y cada uno de sus dispositivos, y todo esto, por supuesto, encriptado. Y esto es, por ejemplo, las respuestas ante el COVID, lo que es el conteo de personas, ¿sí? Este es un dashboard, lo podemos presentar. Es este que está aquí, que ven abajo, ¿sí? Que nos identifica cuál es el nivel de ocupación que ha tenido la tienda en un determinado periodo de tiempo y en qué horarios, ¿sí? Se han tenido aforo de gente dentro de la instalación, ¿no? Pues nos ayuda a muchas cosas, a hacer un análisis de cuánta gente está visitando la tienda y por tanto lanzar promociones, hasta el distanciamiento social y el aforo de personas. Esto es sin costo, que es precisamente el recuento de ocupación. Ajá.
implementa medidas de distanciamiento, las cámaras están colocadas en puntos estratégicos precisamente para poder tomar esta información, ¿sí? Y contar y detectar a las personas con el facial, con su estado de ánimo, el contar a las personas y por tanto, una vez que se alcanza el límite, pues obviamente generar alertas de que estamos llegando a esos límites de aforo, ¿no? Aquí está un poquito de la distancia social, ¿sí? Que también se puede medir. Y así como en los gráficos del aforo, también tenemos gráficos de la distancia social para que podamos identificar los puntos calientes también y las zonas de alto tráfico. Y por tanto, entonces, si hay un pasillo donde también fuera de la pandemia empezamos ya nosotros hicimos algunos también otros ejercicios donde pudimos analizar cuáles son las zonas de alto tráfico dentro de una tienda y si tenemos esas zonas de alto tráfico en la tienda, pues obviamente podemos empezarla a utilizar para promover productos que el retail quiera lanzar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es donde más gente está caminando por esos pasillos. Entonces es más propenso que un cliente pueda comprar un producto porque diario lo ve o mucha gente lo está viendo. Que es precisamente esto, la distancia social, que esto está aplicado a la parte del COVID, pero sin lugar a dudas lo podemos empezar a utilizar para algunas otras funciones que propiamente podemos sacarle provecho al negocio. La parte de la máscara o del tapabocas se detecta e inclusive puedes mandar la alerta a través de Radio Alert, a través de los radios Motorola. Tú puedes generar esta alerta directamente para cualquier alerta realmente, no necesariamente la del tapabocas, realmente cualquier alerta tú puedes generarlo a los radios Motorola para que puedan funcionar, ¿no? Y también manejamos un dashboard para la parte del facial, todo tiene un dashboard, ¿sí? Entonces este es el modo de operación. Llegan los compradores y empleados, ingresan a la tienda, la cámara los ve y pues obviamente recibe notificación de si tienen apropiadamente puesta la máscara, ¿no? O vistiendo la máscara de manera adecuada. Esta es otra de las características que nos está ayudando mucho, la parte de las body worn, para lo que vendría siendo los empleados y poder no nada más conocer cuando haya situaciones donde las cámaras no están presentes, me refiero a las cámaras que están instaladas en la tienda, sino la bodycam hoy día resulta ser un elemento muy importante que se puede instalar realmente desde la misma seguridad de los guardias, los mismos vendedores, hasta recorridos. Por ejemplo, nos ha pasado también que en el centro de distribución hacen recorridos hacia saber cómo está ordenado esos centros de distribución para evitar riesgo de accidente y hacen comúnmente rondines para identificar que esos centros de distribución están correctamente ordenados, ¿no? Y que no hay un desorden. Y eso también pasa en las tiendas. Entonces, todo ese video se puede bajar al mismo servidor junto con las otras cámaras y por tanto este video que está ya sea en la bodycam o transmitiéndose a través de una Wi-Fi esté sincronizado completito junto con las cámaras que están instaladas en la tienda, ¿sí? A través de lo que vendría siendo el Device Manager que vendría que prácticamente es el ACC. Entonces es otra de las soluciones que manejamos. Por lo cual nos ayuda a los empleados también a poder, si algún cliente está molesto, ¿no? Si hay una riña, entonces no nada más se trata de proteger a los clientes, sino también a los mismos empleados de clientes que pueden estar muy furiosos y por tanto pues generar ahí un problema de seguridad. Entonces queda grabado y eso puede estar 100% integrado al mismo ACC. ¿Sí? Con las soluciones del COVID, pues lo que vendría siendo el control de acceso para evitar contacto y poder también conocer cuando una persona está identificada que tiene temperatura alta por alguna posible fiebre, pues entonces no nada más saber
qué puertas o por qué áreas pasó, sino también conocer quiénes, qué otras personas estuvieron en contacto con él. Y eso se hace con una búsqueda forense que está en las cámaras. Pues podemos realmente alinear cualquier cosa, ¿no? Este es un ejemplo donde tenemos puntos donde una persona estuvo presente y identificar cuáles son esas áreas contaminadas donde pues obviamente se requiere generar un protocolo ahí de limpieza o de sanitización, ¿sí? Para evitar que se propague el virus. Y eso es precisamente lo que estoy platicando. Puedes ampliar un informe precisamente para identificar esas áreas. Y ese informe pues está cargado en la nube. Estas son analíticas, que todas estas analíticas están presentes en las cámaras, o más bien en el sistema, no nada más en las cámaras. Hoy puede estar en el servidor o en las cámaras. Realmente puede estar distribuido en donde ustedes quieran. Anteriormente Avigilon lo manejaba directamente en las cámaras, pero hoy puede estar de manera distribuida. Ya no necesitamos las cámaras para poder generar todos estos analíticos. Analíticos de clasificación, analíticos de cruces, analíticos de COVID, analíticas que suben a la nube, ¿sí? Búsquedas por colores, por tipo de persona, de objetos, ¿sí? Identificar y controlar personas dentro de las áreas al momento de generar los aforos, transmisión de alertas y alarmas, ¿sí? Enviar esa información de alertas a dispositivos móviles, y pues con cámaras inteligentes podemos generar control de personas, aforo, detección de tapabocas, etcétera, etcétera, ¿no? Además de reconocimiento facial, podemos integrar alarmas, ¿sí? Dentro de una plataforma que se llama Compass. Hoy día ya podemos integrar sistemas de incendio, sistemas de automatización, sistemas de video, sistemas de control de acceso, sistemas de intercom. Es decir, ya podemos, con una empresa dentro del grupo de Motorola, manejar todo el diferente ecosistema de alarmas que pueden estar instaladas en una tienda. Monitoreo de cortinas, las body cams, es decir, y ese es el portafolio de cámaras que hoy día estamos manejando, ¿no? Las nuevas fisheye, esas nos ha tocado mucho empezarlas a promover en retail para el conteo de personas directamente a través del uso de la fisheye. La fisheye es la que ya cuenta las personas y por tanto es más fácil instalar una fisheye arriba de los accesos principales que una cámara que está en una esquina y que está alineada a ver el acceso principal, y por tanto a veces por los ángulos de visión, pues es un poquito complicado empezar a hacer el conteo de las personas. Es mejor contarlas de arriba hacia abajo porque ahí sí tenemos completo, tenemos completo o sea, podemos pintar una línea de cruce y las personas pues obviamente pasan cuando estamos viéndolas de arriba hacia abajo. ¿Qué más? Este es un CON que hoy día ya se integra a la CC a través de IP, que nos permite ser instalado en centros de distribución para generar una notificación de evacuación en caso necesario. Y pues hoy día entonces manejar también sistemas de audio para poder notificar alguna emergencia ante los visitantes y los mismos empleados, ¿no? Eso también lo manejamos vía IP. Inclusive puedes grabar mensajes pregrabados, ahora sí que más bien puedes tener mensajes pregrabados en la bocina para que en el caso de que se genere una alerta, se activa un mensaje pregrabado y entonces ya tienes ahí la notificación de lo que de lo que quieras tú mencionar al momento de evacuar. Y, perdón, está en inglés, disculpen ahí, pero este es un NVR, un INVR, se le conoce, donde ya prácticamente cualquier tipo de cámara del mercado, cualquiera, le podemos hacer las analíticas que ya vimos anteriormente. Para retail eso es fabuloso, porque generalmente retail pues ya tiene todas esas cámaras instaladas. Y para hacer toda esta análisis y recolección de data que ya les mencioné, pues el cliente de retail no va a decir, oye, pues es que tengo que cambiar todas las cámaras que tengo instaladas para entonces poner nuevas y que me hagan toda esta inteligencia.
Hoy día estos nuevos servidores tienen la capacidad de poder tomar la cámara e inyectarle la analítica que ya mencioné para entonces hacer que su sistema del cliente final hoy día se adapte a las nuevas, pues que se pueda innovar, ¿no? Que salte al nuevo esquema de inteligencia artificial y no necesariamente que tenga que estar cambiando las cámaras. Eso ya se hace el día de hoy. Y casos de éxito, por último, y ya para terminar, antes de con algunas preguntas que ustedes quieran, pues están centros comerciales, ¿sí? Este es un centro comercial enorme, tiene alrededor de 4 millones de pies cuadrados, ¿sí? Hay tiendas, ahí es donde estamos haciendo todo este tipo de información de analítica. Este es otro grupo de mercados que existen. Hay 18,000 clientes que están comprando continuamente y ahí se instalaron diferentes tipos de tecnologías de cámaras y de sistemas. Y bueno, estos son algunos de los 2 puntos, ¿no? Y digo, pues estamos a punto ya de terminar las